Hola, hola, mis queridos amantes del salseo, del drama, y de las historias de amor que nos hacen suspirar. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén listos porque hoy tenemos un tema que sé que a muchísimos de ustedes les va a encantar. Y es que, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más comentadas, más shippeadas y también más misteriosas. Sí, señores, hoy toca hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no vamos a hablar de lo que ya sabemos, sino que vamos a ir un poquito más allá, porque hoy tenemos una información de primera mano que nos va a dejar con la boca abierta. Porque al parecer el amor entre Hande y Kerem superó su separación. ¡Boom! Ya sé que a más de uno le acaba de explotar la cabeza. Y sí, lo sé, todos pensamos que su historia había llegado a su fin, pero la vida y el amor siempre tienen maneras sorprendentes de darnos una nueva lección. Y en este caso la lección es que a veces, cuando menos lo esperamos, el amor puede resurgir de sus cenizas, más fuerte que nunca. Así que prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo lo que sabemos sobre esta impactante noticia. Y antes de que se me olvide, por supuesto, si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida a esta su casita del chisme y el entretenimiento. No se olviden de darle al botoncito rojo de suscribirse, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, y dejar un comentario al final contándonos qué les parece toda esta locura, que la verdad, yo sigo sin poder creer. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Y es que resulta que la encargada de soltar esta bomba informativa ha sido nada más y nada menos que Gamze Erçel, la hermana de nuestra queridísima Hande. Gamze, que siempre se ha mostrado muy cercana a su hermana y a su vida, decidió abrir su corazón en una reciente entrevista y confesó algo que nos ha dejado a todos sin palabras, que el amor entre Hande y Kerem es más fuerte de lo que pensábamos y que incluso superó su separación. Imagínense la magnitud de esta confesión. Todos, absolutamente todos, pensábamos que su ruptura era definitiva, que cada uno había tomado su camino, que no había vuelta atrás, pero parece ser que estábamos muy equivocados. Y la verdad, esto nos da una gran lección sobre el amor y sobre lo poco que a veces sabemos de la vida de los demás. Porque detrás de las fotos de Instagram, detrás de los rumores, detrás de los titulares, siempre hay historias mucho más complejas y profundas de lo que imaginamos. Y este es, sin duda, uno de esos casos. Y lo que ha dicho Gamze no ha sido una simple insinuación, no. Ha sido una afirmación contundente, algo que ha dejado claro que entre Hande y Kerem hay un lazo que va más allá de lo que todos vimos en su momento. Y claro, esto ha generado una ola de reacciones en redes sociales, en medios de comunicación, y en todos nosotros, los fans que no perdemos la esperanza de ver a esta pareja junta de nuevo. Y es que aunque han pasado ya algunos meses desde su separación, la química que demostraron en pantalla y fuera de ella sigue muy presente en la memoria colectiva. Es como si el universo o el destino, o como lo queramos llamar, nos estuviera diciendo que su historia aún no ha terminado. Y ahora, gracias a las revelaciones de Gamze, esa esperanza se ha reavivado con mucha más fuerza. Pero bueno, vamos a analizar un poco más a fondo todo esto. ¿Cómo llegó Gamze a esta conclusión? ¿Qué la llevó a compartir esta información con el mundo? Y lo más importante, ¿qué significa esto para el futuro de Hande y Kerem? Pues bien, durante la entrevista, Gamze habló de la conexión especial que siempre ha existido entre su hermana y Kerem. Comentó que incluso después de la ruptura, la comunicación entre ellos nunca se había perdido del todo. Que a pesar de los problemas y las diferencias que los llevaron a separarse, había un cariño y un respeto mutuo que seguía ahí, latente. Y al parecer, este cariño y respeto fue lo que hizo posible que a pesar de la distancia y el tiempo, el amor volviera a florecer entre ellos. Gamze también mencionó que ella siempre ha visto a Hande muy feliz al lado de Kerem, que su relación era algo muy especial, y que siempre ha creído que ellos estaban destinados a estar juntos. Y aunque no dio detalles específicos sobre cómo se produjo este acercamiento, ni si están juntos actualmente, dejó claro que el amor entre ellos es un sentimiento muy profundo que no se puede borrar fácilmente. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque esta confesión de Gamze abre un mundo de posibilidades. ¿Estarán Hande y Kerem intentando darse una segunda oportunidad? ¿Estarán trabajando en superar sus diferencias para construir una relación más fuerte? ¿O simplemente están dejando que las cosas fluyan y ver qué pasa? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que esta noticia nos da esperanza, que nos hace creer en el poder del amor, y que nos recuerda que
A veces las segundas oportunidades pueden ser mucho mejores que las primeras. Y es que todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por rupturas dolorosas, por relaciones que creíamos que habían terminado para siempre, pero que al final nos han sorprendido con un nuevo comienzo. Y la historia de Hande y Kerem es un ejemplo perfecto de esto. Un ejemplo de que el amor puede ser resiliente, que puede superar obstáculos, y que puede resurgir de las cenizas con más fuerza que nunca. Y es que claro, la historia de Hande y Kerem no es una historia cualquiera. Su relación desde el principio ha estado marcada por la pasión, la intensidad y también por la polémica. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Senkal Kapm, Me robaste el corazón, la química entre ellos era innegable. La pantalla se incendiaba con cada escena que compartían, y rápidamente, los fans empezaron a shippearlos con todas sus fuerzas. Y el shippeo, como saben, se hizo realidad. Hande y Kerem pasaron del amor ficticio al amor real, confirmando lo que todos sospechábamos, que su conexión era genuina y que su amor era verdadero. Y durante un tiempo vivimos un cuento de hadas. Viajes juntos, fotos en redes sociales, declaraciones de amor, parecía que nada podría separarlos. Pero como todas las historias de amor, la suya también tuvo sus altibajos. Los rumores de crisis, las diferencias de opinión, la presión de los medios, todo esto fue desgastando la relación hasta que finalmente llegó la separación. Y aunque la noticia nos dolió a todos, muchos pensábamos que era el final de su historia. Pero como vemos ahora, la vida siempre nos sorprende. Y ahora, gracias a Gamze, sabemos que el amor entre Hande y Kerem no se ha extinguido. Que está ahí latente esperando el momento adecuado para resurgir. Y es que aunque no tengamos todos los detalles, podemos imaginar que durante este tiempo de separación, ambos han tenido tiempo para reflexionar, para crecer y para entender lo que realmente significa el amor. Han aprendido de sus errores, han superado sus diferencias, y han encontrado una manera de reconectar. Y esto, mis amigos, es lo más importante de todo. Es la muestra de que el amor puede ser más fuerte que cualquier obstáculo. Y claro, después de esta confesión de Gamze, las redes sociales se han convertido en un hervidero. Los fans de Hande y Kerem están más eufóricos que nunca, comentando, compartiendo y celebrando esta noticia como si fuera un gol en el último minuto. Muchos están recuperando las fotos y los vídeos de los momentos más felices de la pareja, recordando la química que los unía, y deseando con todas sus fuerzas que vuelvan a estar juntos. Y es que, la verdad, no los culpo. Yo también soy de las que cree que esta pareja tiene una magia especial, una conexión que va más allá de lo que vemos en pantalla. Y creo que todos los que hemos seguido su historia de cerca hemos sentido esa chispa, esa energía, que solo se da cuando el amor es verdadero. Y ahora, gracias a Gamze, esa chispa ha vuelto a encenderse con mucha más fuerza. Y claro, también hay algunos que se muestran más cautelosos, que no quieren hacerse demasiadas ilusiones, y que prefieren esperar a ver qué pasa. Y es entendible, después de la decepción que supuso la separación, es normal que algunos sean más precavidos. Pero incluso los más escépticos no pueden negar que esta noticia ha generado una gran expectación, y que todos, en el fondo, queremos ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Y es que al final todos creemos en el amor, en las segundas oportunidades, y en la posibilidad de que el destino nos reserve sorpresas maravillosas. Y esta historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de esto. Una historia que nos enseña que el amor puede ser resiliente, que puede superar obstáculos, y que puede resurgir de las cenizas con más fuerza que nunca. Pero bueno, dejando de lado las emociones y las especulaciones, vamos a tratar de analizar esta noticia desde un punto de vista más objetivo. ¿Qué significa realmente la confesión de Gamze? ¿Qué podemos esperar de Hande y Kerem en el futuro? Pues bien, en primer lugar, creo que es importante destacar la valentía de Gamze al compartir esta información. Ella, como hermana de Hande, seguramente ha visto de cerca el sufrimiento de ambos durante la separación, y ha sido testigo de la conexión especial que siempre ha existido entre ellos. Y al compartir esta noticia con el mundo, nos ha dado una visión más íntima y personal de lo que está sucediendo detrás de las cámaras. También creo que es importante recalcar que la confesión de Gamze no es una confirmación oficial de que Hande y Kerem están juntos de nuevo. Es una declaración de que el amor entre ellos es más fuerte de lo que pensábamos, y que ha superado su separación. Pero no sabemos si esto significa que están en una relación formal, o si simplemente están trabajando en reconstruir su vínculo. Por lo tanto, creo que debemos ser cautelosos y no
Conclusiones precipitadas. Debemos dejar que las cosas fluyan y darles tiempo y espacio a Ande y Kerem para que decidan qué quieren hacer con su historia. Y sobre todo, debemos respetar su privacidad y no presionarles con nuestras expectativas. Al final, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Y si su amor ha resurgido de las cenizas, ¡qué maravilla! Pero si no es así, también debemos aceptarlo y apoyarlos en sus decisiones. Lo importante es que hayan aprendido de sus errores, que hayan crecido como personas, y que estén listos para afrontar el futuro con valentía y optimismo. Y ahora, claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Veremos a Ande y Kerem juntos de nuevo en público? ¿Confirmarán su relación en redes sociales? ¿O preferirán mantener su vida privada al margen de los medios de comunicación? Pues bien, la respuesta a estas preguntas por ahora sigue siendo un misterio. No sabemos qué tienen planeado Ande y Kerem, y es probable que ni ellos mismos lo tengan claro. Lo que sí sabemos es que la confesión de Gamze ha puesto su historia de amor en el foco mediático, y que ahora todos estamos pendientes de sus movimientos. Y en este contexto creo que lo más sensato es ser pacientes y respetuosos. No debemos bombardearles con preguntas ni presionarles para que den explicaciones. Debemos darles tiempo para que procesen sus emociones, para que tomen sus decisiones, y para que decidan cómo quieren manejar su relación en el futuro. Y si deciden compartir con nosotros su felicidad, será maravilloso. Pero si prefieren mantener su vida privada al margen, también debemos respetarlo. Al final, lo más importante es que sean felices, y que tomen las decisiones que consideren más adecuadas para ellos. Y creo que todos nosotros como fans debemos apoyarlos en lo que decidan, y no dejarnos llevar por nuestras expectativas ni por nuestras emociones. La historia de Ande y Kerem es una historia de amor real, con sus altibajos, sus problemas y sus segundas oportunidades. Y como toda historia de amor, merece ser tratada con respeto y con admiración. Así que por ahora sigamos disfrutando de esta intriga, de esta emoción, y de esta esperanza que nos ha traído la confesión de Gamze. Y esperemos pacientemente a ver qué nos depara el destino. Y bueno, mis queridos amantes del chisme, hemos llegado al final de este vídeo. ¡Qué locura de información nos ha regalado Gamze, La verdad es que sigo sin poder creer que el amor entre Ande y Kerem sea más fuerte de lo que pensábamos, y que incluso haya superado su separación. Esto nos demuestra que a veces, las segundas oportunidades son posibles, y que el amor puede ser más resiliente de lo que imaginamos. Hemos visto cómo la historia de Ande y Kerem nos ha cautivado desde el principio, cómo hemos shippeado su relación, cómo hemos sufrido su separación, y cómo ahora, gracias a Gamze, hemos recuperado la esperanza de verlos juntos de nuevo. Hemos aprendido que detrás de las fotos de Instagram, detrás de los rumores, detrás de los titulares, siempre hay historias más complejas y profundas de lo que imaginamos. Y que el amor a veces puede resurgir de las cenizas con más fuerza que nunca. También hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de los demás, de darles tiempo y espacio para tomar sus decisiones, y de apoyarlos en lo que elijan, ya sea juntos o separados. Y sobre todo hemos confirmado que el amor es un sentimiento poderoso, que puede superar obstáculos, y que puede ser más fuerte que cualquier adversidad. Y es que al final todos creemos en el amor, en las segundas oportunidades, y en la posibilidad de que el destino nos reserve sorpresas maravillosas. Así que sigamos disfrutando de esta historia, de esta intriga, y de esta esperanza que nos ha regalado la confesión de Gamze. Y ahora sí, antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por habernos acompañado en este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al analizar esta impactante noticia. Y por supuesto me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su opinión sobre la confesión de Gamze? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en pantalla? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre el tema. Y recuerden que este es su espacio, su lugar para compartir sus opiniones y sus emociones. Así que siéntanse libres de expresar lo que sienten, con respeto y con admiración por esta hermosa historia de amor. Y ahora sí, para finalizar, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que así nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido.
Así que no se lo piensen más, y únanse a esta gran familia de amantes del chisme y del entretenimiento. Y por supuesto, no se pierdan los próximos vídeos, porque tendremos muchas más novedades, más exclusivas, y más historias que nos harán suspirar, reír, y emocionarnos. Así que sin más preámbulos me despido de ustedes con mucho cariño y con la promesa de volvernos a ver muy pronto. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Que tengan un día maravilloso y que el amor los acompañe siempre.